Bienvenidos, soy Ferran García, arquitecto de soluciones principal en Qlik. En este vídeo os voy a presentar Qlik Data Integration. Para empezar, vamos a ver cuáles son los proyectos, los casos de uso que abordamos de forma más habitual. El caso de uso principal siempre es el mismo, copiar datos desde un entorno productivo hasta un entorno analítico. Eso lo hacemos por distintas causas. Por ejemplo, query offloading. Yo aquí he puesto query offloading, pero me refiero a replicar una base de datos, que lo podemos hacer para hacer backup de datos, para lanzar informes, para lanzar queries, etc. Streaming de datos, cuando yo lo que estoy haciendo es mover datos a un motor de mensajería tipo Kafka, Kinesis, Event Hub, etc. Microservicios, aquí lo que estoy haciendo es desarrollar aplicaciones nuevas utilizando microservicios y necesito sincronizar el entorno productivo tradicional con las fuentes, con las bases de datos de los microservicios. Data Warehouse, aquí hoy en día lo más habitual es que nos pidan pues conectarnos con Snowflake, con Redshift, con BigQuery, con Synapse, o si no, el último caso de uso sería el lago de datos, el Data Lake. Fijaros que los tres superiores los he marcado en color morado, mientras que los dos últimos los he marcado en color verde. ¿Por qué? Porque en los tres primeros prácticamente no hay transformación de datos, lo único que estoy haciendo es copiar datos de un entorno a otro. Mientras que en los dos analíticos, el Data Warehouse y el lago de datos, sí que voy a tener que hacer una transformación importante de los datos. Último punto, hoy en día la mayoría de las veces los movimientos de datos son desde on-premise hacia alguna nube, Amazon, Azure, Google Cloud Platform, etc. La primera gran diferencia entre nuestra plataforma de integración de datos y las plataformas de integración de datos tradicionales es que este movimiento de datos en una plataforma tradicional se hace en base a una tecnología que todos conocemos que se llama ETL. Nosotros este movimiento de datos lo hacemos con una tecnología distinta que se llama CDC y que se adapta mejor al entorno actual. Vamos a ver qué es CDC. Para explicar lo que es el CDC lo haremos en contraposición a la tecnología ETL. En ETL lo que hacemos es una consulta a las fuentes de datos origen, generamos luego una transformación en esos datos y hacemos un insert en una fuente de datos destino. Para hacer todo esto utilizamos un código y por eso incurrimos en un coste de desarrollo importante y además son proyectos que muchas veces son largos. Otro problema que tenemos muchas veces es que cuando hacemos una consulta a la fuente de datos origen, como estamos extrayendo muchísimos datos, el coste computacional es alto y tenemos un impacto en el rendimiento de la fuente de datos origen. Por eso lo normal es que solo nos dejen actualizar los datos durante una pequeña ventana nocturna. Así que, como lo que estoy haciendo son procesos batch, va a ser muy difícil para volúmenes importantes de datos tener algo parecido al real time. Otro problema que tengo muchas veces es que como actualizo los datos en una pequeña ventana nocturna, si yo llevo esos datos a la nube, resulta que en un periodo de tiempo muy pequeño estoy transfiriendo muchos datos y por tanto estoy haciendo una utilización de un ancho de banda muy elevado. Es decir, estoy utilizando el ancho de banda del que dispongo de una forma muy poco eficiente. Utilizando CDC, yo tengo un proceso que constantemente está monitorizando los logs de las fuentes de datos origen. Esto tiene un impacto muy bajo en la fuente de datos origen y por tanto lo podemos tener funcionando constantemente. Capturamos cada una de las transacciones y las transmitimos o las replicamos una a una en la fuente de datos destino. Como podéis ver, este proceso, al ejecutarse constantemente, es real time. Otro concepto muy importante es que como yo hago transferencias pequeñas de datos y no transferencias masivas, la utilización que hago del ancho de banda es muy eficiente y esto encaja muy bien cuando la plataforma destino está en la nube. Resumiendo, utilizando CDC, la transferencia de datos se hace en tiempo real, la transmisión de esos datos es más eficiente en cuanto a la utilización del ancho de banda y encaja mejor cuando el origen o el destino está en una plataforma en la nube. Eliminamos la necesidad de scripting, con lo cual los proyectos son más ágiles y a tener en cuenta que al eliminar el scripting, las transformaciones que vamos a hacer son limitadas también por el hecho de que sea en real time y eso es algo que cuando el destino sea un data warehouse o un lago de datos vamos a tener en cuenta. Hablaremos ahora de arquitectura de datos. Empezaremos por los tres primeros casos de uso, donde no hace falta transformación de datos. Aquí, para mover los datos en tiempo real, es decir, para replicar los datos, nuestra herramienta es Qlik Replicate. Vamos a ver ahora con la facilidad con la cual Qlik Replicate es capaz de replicar datos de una base de datos MySQL que acabo de escoger ahora con una base de datos SQL Server. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a escoger las tablas, el esquema de tablas que quiero replicar
primero selecciono la base de datos de ventas, Sales. Ahora voy a buscar todas las tablas y para hacer algo rápido voy a seleccionar todas las tablas. Estas son las tablas, las selecciono y ahora voy a poner en marcha el proceso. El primer proceso hace una carga masiva de datos, hace un upload completo, un full upload, pero automáticamente vamos a pasar al modo batch donde vamos a escuchar las nuevas transacciones. Y yo voy a simular algunas transacciones, 872 transacciones, para que veáis cómo se replican en tiempo real. Se pone en marcha el full load. Fijaros cómo está haciendo la carga de datos. Aquí podéis ver los relojes cómo se están moviendo. Y ahora está cargando todos los datos. Una vez acabado el proceso, voy a hacer una cosa, que voy a poner el sistema de monitorización para que podamos ver cómo, utilizando un script, voy a simular 872 inserts en la tabla de clientes, customers, y vais a ver ahora en los relojes de la herramienta de monitorización cómo se transfieren cada una de esas transacciones y veréis las 872 transacciones que os comentaba. Habéis visto cómo he hecho una carga completa y luego automáticamente Click Replicate ha pasado al modo online escuchando las transacciones en tiempo real que ha replicado. Habéis visto con la facilidad con la cual puedo replicar datos desde una base de datos origen a una destino utilizando Click Replicate. Click Replicate también es muy útil en el streaming de datos. ¿Por qué? Cuando yo utilizo una plataforma como Kafka, Kinesis o Event Hub, en realidad lo que tengo es una plataforma de programación. Y cada vez que yo tengo un evento, tengo que traducirlo, tengo que programar la traducción a un mensaje y programar la publicación de ese mensaje en la plataforma de mensajería. Utilizando Click Replicate yo puedo automáticamente capturar las transacciones en las fuentes de datos orígenes, convertirlas a eventos y publicarlas sin necesidad de código, sin necesidad de programar en el motor de mensajería que estoy utilizando. Vamos ahora a los casos del Data Warehouse y del lago de datos. Aquí combinamos Click Replicate para replicar los datos en tiempo real con Click Compose. Click Compose me va a generar todas esas transformaciones de forma automática o el 80% de las transformaciones de forma automática para que mis proyectos sean mucho más ágiles. Por ejemplo, en el caso de un Data Warehouse, Click Replicate se encargaría de mover los datos al área de landing del Data Warehouse en tiempo real y Click Compose generaríamos las transformaciones de esos datos hasta que acaban siendo un Data Warehouse al estilo Data Vault y luego estrellas en los data marts para que puedan ser consumidas por los usuarios. Este es Click Compose y como podéis ver está dividido en 4 módulos distintos. En este primero de aquí yo configuro las fuentes de datos y el área de landing de los datos en el Data Warehouse. En este segundo módulo yo voy a crear el modelo del Data Warehouse y lo puedo hacer de 3 formas. 1, manualmente yo puedo crear el modelo desde cero. 2, en este proceso que llamamos Discovery, que lo que estamos haciendo es reingeniería inversa sobre las fuentes de datos origen para descubrir el modelo o importando un modelo desde Erwin. Aquí, como os decía, yo voy a definir el modelo de datos del Data Warehouse y además también puedo definir pues, los atributos que va a tener cada una de las tablas. Este tercer módulo es el que me ayuda a generar los ETL necesarios para crear las transformaciones de datos. Aquí tengo distintas tablas, aquí puedo generar de forma visual las distintas transformaciones que voy a realizar y siempre, finalmente, me ayuda a generar los ETL necesarios para generar estas transformaciones. Finalmente, cuando ya tengo mi Data Warehouse construido, lo que necesito hacer es, en el último módulo, en el de Data Mart, generar las estrellas que voy a publicar para que consuman mis usuarios. En el caso de los lagos de datos, las transformaciones son distintas, pero la idea básica es la misma: automatizar las transformaciones en los datos para ser mucho más ágiles, entregando datos a las unidades de negocio. Esta es la foto final que voy a tener de la arquitectura. Tal como hemos dicho, el hecho de utilizar CDC va a hacer que cuando la transmisión de datos sea hacia una plataforma en la nube o desde una plataforma en la nube, la transmisión de los datos va a ser mucho más eficiente. Cuando yo estoy haciendo réplica de datos, voy a poder replicar datos en tiempo real y por tanto todas las decisiones, todos los informes que genere serán con datos de mayor calidad. Además, cuando estoy haciendo streaming de datos, yo no tengo que programar el encolado de mensajes, sino que lo voy a poder automatizar para reducir la cantidad de código y hacer proyectos más rápidos. En el caso de microservicios, yo puedo sincronizar las fuentes de datos origen, que son fuentes de datos generalmente tradicionales, con las nuevas fuentes de datos que utilizamos en arquitecturas de microservicios. En el caso de
los lagos de datos y de los data warehouse, no solo voy a tener datos en tiempo real, sino que combinando Click Replicate con Click Compose voy a ser capaz de automatizar esas transformaciones o el 80% de las transformaciones para ser mucho más ágil entregando los proyectos a las unidades de negocio. Hasta aquí este vídeo, muchas gracias por vuestro tiempo. Os dejo un enlace a Click Data Integration si os interesa conocer más sobre esta solución, y también os recuerdo que si queréis saber más sobre analítica en entorno Click o integración de datos en entorno Click, os podéis suscribir al canal ClickFlix Iberia en YouTube, que es el canal que hemos creado en el departamento de preventa en Iberia. Muchas gracias.